Sí, muchas gracias. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Aragonés pedimos especial atención en esta iniciativa porque muchas veces vemos las mismas caras cuando empezamos a hablar de Industria 4.0, cuando empezamos a hablar también desde el Grupo Parlamentario, desde el Partido Aragonés, de Big Data, cuando empezamos a hablar desde el Partido Aragonés de Internet de las Cosas, cuando hablamos desde el Partido Aragonés de una transformación digital de la sociedad, que no es algo que podamos controlar, sino que ya prácticamente es presente o pasado, cuando hablamos de economía circular, y en ese sentido pues también vemos las mismas caras cuando hablamos de inteligencia artificial. El problema es que la preocupación del Partido Aragonés es que necesitamos que se esté preparado o por lo menos exista una sensibilización importante o pedir también un estudio al propio Gobierno de Aragón para que analice los posibles impactos que puede tener en la sociedad aragonesa, no solo a nivel social, sino también económico, de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que prácticamente es presente y que en ese sentido, aunque se empiece a hablar en los últimos años, es un concepto que surge allá por el año 56 en la conferencia de Dartmouth, que como casi todas las cosas, a raíz de la investigación en varios ámbitos, pues luego llega a la sociedad, y en ese sentido nosotros sí que queremos intentar contar con el apoyo de toda la Cámara por la inteligencia y por la importancia que tiene esto para a nivel social y a nivel económico. Inteligencia artificial que de alguna manera también puede ser equiparable pues a lo que pasó con la aparición del ordenador, a lo que ha pasado con la aparición del teléfono móvil, con la aparición de Internet, y en definitiva que debemos también concienciar a la sociedad de que ha venido para quedarse, y que debe tener claro todo el mundo de que todo el concepto y las acciones asociadas de inteligencia artificial y Big Data van a ser fundamentales para la subsistencia y la competitividad, no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial. Hay estudios ya de forma importante que para el año 2030-2035 aquellos países que incorporen de forma importante este tipo de conceptos de Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, pueden duplicar su PIB en ese sentido. Y es algo que no podemos frenar, y lo que tenemos que hacer como comunidad autónoma es estar preparado, naturalmente como país y a nivel europeo. En ese sentido, nosotros lo que pedimos de alguna manera también es que se realice un estudio desde el Gobierno de Aragón del impacto que la inteligencia artificial tendría en los sectores productivos de Aragón. Y vuelvo a decir, no queremos urgir ya de forma importante a elaborar ese plan que pediremos en otra iniciativa, un plan regional del desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, sino que en una primera fase pedimos algo constructivo y algo factible, que ya lo están haciendo otras comunidades autónomas y ya otros países en el mundo, y es que el Gobierno de Aragón realice un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial que tendrá en los sectores productivos de Aragón para proceder a la identificación de oportunidades y de necesidades a todos los niveles, porque la inteligencia artificial estará en el sector educativo, en el sector formativo, en el sector sanitario, prácticamente en toda la sociedad, para transformar y adaptar, especialmente para adaptar la realidad social y económica de Aragón con el fin y con el objetivo de anticipar en los impactos de la inteligencia artificial, naturalmente en coordinación con todos los agentes sociales y económicos que estime el propio Gobierno. En un segundo punto, pedimos la creación de un órgano consultivo, de un órgano de sabios alineado con las estrategias nacionales y estrategias europeas. Sería la creación del Consejo Aragonés de Alfabetización Digital. Algo de suma importancia para que de alguna manera podamos anticipar los impactos que la inteligencia artificial puede tener en Aragón. En ese sentido, decir que en España ya a nivel nacional, se está constituyendo una especie de órgano a nivel de expertos para hablar de esa materia, y nosotros, como comunidad autónoma, los aragoneses, no podemos quedarnos atrás. Y, en tercer lugar, alinear el estudio y la creación de dicho órgano consultivo con las estrategias nacionales europeas, principalmente con la estrategia digital que existe a nivel nacional 2014 y 2025. Muchas veces es verdad que la inteligencia artificial va ligada con la destrucción de puestos de trabajo.
Nosotros lo que sí que pedimos es que, de alguna manera, lo que hay que plantearse es que dentro de esa responsabilidad social de las empresas y que a la hora de legislar la persona esté en el centro en todo momento, que exista una protección jurídica, porque se está legislando ya alrededor de este tipo de acciones a nivel europeo. La propia Comisión Europea está legislando recientemente este año, y en ese sentido que a nivel nacional y a nivel regional no nos quedamos atrás. Y hace poco se celebraba un simposio tecnológico de cierto calado en Barcelona con 6.000 asistentes de todo el mundo, y proporcionaba una visión optimista de la inteligencia artificial, en donde decían que el saldo positivo de aquí a 2020 sería un saldo positivo donde se añadirían más de 500.000 puestos de trabajo. Más de 500.000 puestos de trabajo. Lo que nos tenemos que preocupar en Aragón es de formar a los mejores profesionales, de adecuar los programas de FP, de adecuar los programas universitarios para formar a los mejores profesionales alrededor de este sector, y que a nivel de Aragón, a nivel nacional, a nivel de España, podamos crecer dentro de una realidad que, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder parar. Y hay que ser conscientes, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder parar. Y no hay que abrir viejos debates interesados, como pasó cuando apareció los ordenadores, cuando apareció el teléfono móvil, cuando apareció Internet. Lo que debemos hacer es adaptarnos, estar preparados e intentar subirnos a este tren, como están haciendo otras comunidades autónomas y como están haciendo otros países. No solo China y Estados Unidos, que están liderando esas estrategias que están realizando de cara al año 2030, sino ya otras comunidades autónomas aquí en España. Por tanto, nosotros traemos una nueva proposición no de ley de futuro, que ya es presente, en donde, dentro de ese punto número 1, que es el objeto principal, pedimos algo fácil, algo constructivo, algo factible, algo que puede ser llevable a la realidad, que es que el Gobierno de Aragón realice un estudio sobre ese impacto que la inteligencia artificial pueda tener en los sectores productivos de Aragón, para proceder a la identificación de oportunidades y necesidades, con el fin de anticipar los posibles impactos de la inteligencia artificial a nivel social y económico. No podemos volver a perder un nuevo tren, y por eso traemos esta iniciativa desde el Partido Aragonés. Muchas gracias.